Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a tratar hoy sobre los genes y los cromosomas. ¿Qué son los genes y los cromosomas? Una fuente de apoyo a la hipótesis de que los genes están en los cromosomas provino de los estudios hechos a la mosquita de la fruta conocida como Drosophila melanogaster. Esta mosca tiene 4 pares de cromosomas, 3 pares los autosomas que son iguales en ambos sexos, pero el cuarto par, los cromosomas sexuales son diferentes. En la mosquita de la fruta como en otras especies. Los cromosomas sexuales son XX en las hembras y XY en los machos, como sucede también en la especie humana, con la única diferencia que la especie humana tiene 22 cromosomas, en este caso serían somáticos, y un par de cromosomas sexuales. Tenemos ahí en la gráfica la forma, la estructura de un cromosoma, que están unidos a través de 4 brazos conocidos como cromátidas a través de un centrómero. ¿Qué es un gen? Un gen es un fragmento de ADN que lleva la información para un carácter hereditario. El conjunto de genes que determinan todos los caracteres hereditarios de una especie recibe el nombre de genoma. Desde el punto de vista de su acción doble, los caracteres hereditarios, los genes, se dividen en 2 grandes grupos, los dominantes y los recesivos. El gen dominante. El gen dominante es aquel que se manifiesta en un genotipo y que se manifiesta en dosis doble. Ha recibido una copia de cada padre, lo que se denomina combinación homocigótica o una dosis simple heterocigótica. Recordarán que el gen dominante es aquel gen que es visible, que heredó del padre o de la madre. Por ejemplo, si el padre tiene ojos azules y la madre ojos negros y nació el hijo con ojos azules, ese gen ha estado o está dominando en la persona. Un gen recesivo. El gen recesivo es aquel que un par de alélico no puede manifestarse cuando está presente el gen dominante. Para que este gen se observe en el genotipo, el organismo tiene que contar con 2 copias del mismo, una del padre y otra de la madre. El gen recesivo, prácticamente como el dominante está siendo visible, el recesivo se encuentra en el material genético, pero no es visible. De la tercera o cuarta generación se puede hacer dominante de acuerdo a la especie, de acuerdo al carácter. Tenemos nuevamente aquí la diapositiva sobre la estructura de un cromosoma con 4 brazos llamadas cromátidas unidos a través de un centrómero. Dentro de él se encuentra el genoma, los genes que son los responsables de los caracteres hereditarios. ¿Qué es un cromosoma entonces? Los cromosomas son cadenas de ADN. Recordarán anteriormente vimos cómo estaba estructurada la cadena de ADN. Está estructurada eh, prácticamente por un ácido fosfórico, una base nitrogenada y un azúcar pentosa con 5 carbonos, el azúcar desoxirribosa. La unión de estos nucleótidos forman la cadena de ADN. ¿Y qué era un nucleótido? Ya vimos anteriormente que es la unión de un ácido fosfórico, un grupo amino y un azúcar pentosa. ¿Qué son los caracteres hereditarios o qué son los caracteres genéticos? Es cada uno de los rasgos funcionales o anatómicos que se transmite de una generación a otra en los animales y en las plantas. Un conjunto de cualidades o caracteres que son transmitidos a sus progenitores, o sea, de padres a hijos. Estos caracteres hereditarios están en los genes. ¿Qué caracteres son estos? El color de ojos, color de piel, estatura, carácter, e inclusive también se heredan enfermedades. Tenemos aquí ejemplos de caracteres genéticos mendelianos en la especie humana.
Los caracteres hereditarios se transmiten de generación tras generación, aunque no aparecen necesariamente en todas las generaciones. Son caracteres hereditarios como, por ejemplo, ya mencioné anteriormente, el color de la piel, el pelo, la forma de la cara, la actitud, el carácter, etc. Los caracteres adquiridos, estos no se transmiten a los descendientes. Son caracteres que aparecen durante la vida del individuo como consecuencia de las condiciones de vida, como por ejemplo, por una enfermedad, un accidente u otra influencia ambiental. Son caracteres adquiridos como por ejemplo el desarrollo muscular, el oscurecimiento de la piel, algún accidente, etc. ¿Qué son los alelos? Son formas alternativas del mismo gen que ocupa una posición idéntica en los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres, pero no necesariamente llevan la misma información. Alelos dominantes y alelos recesivos. En un individuo, los dos alelos para un determinado rasgo pueden ser diferentes. Al simbolizarse, se le asigna con una letra mayúscula al gen dominante y la correspondiente letra minúscula al alelo recesivo. Esto nos está indicando que si es que tenemos una letra A en la combinación de dos caracteres, ese es el carácter dominante. Y si está junto a este dominante una letra minúscula, es un gen recesivo. Como por ejemplo tenemos en la diapositiva el gen A mayúsculas y gen A minúsculas. Los dos son pares de genes o alelos homólogos.